Muy buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. Recuerda que si te gusta mi contenido, puedes suscribirte. También ten presente que la bibliografía empleada para cada uno de los videos queda constatada en la descripción del mismo. Por favor, sígueme en mi página de Facebook, pues ahí estaré actualizando con escritos sobre economía y política y también con temas de interés. El día de hoy me voy a centrar en el tema de los ángeles y los demonios, tanto en el Antiguo Testamento como en el folclore judío en general. En los antiguos pueblos del cercano Oriente se concebía el mundo como el escenario de las acciones de seres celestiales. Estas culturas veían al universo como un sistema unificado, en el que cada miembro humano o divino tenía su propio dominio y su propia función. Estos pueblos antiguos asimilaban que cada ocurrencia acontecía en el terreno histórico o en la vida natural, y éstas tenían una causa tanto física como espiritual determinada por los dioses. Los dioses empleaban a seres sobrenaturales según esta visión de la realidad para maldecir a la humanidad, regular las normas morales, asegurar la mortalidad de las criaturas y evitar que los hombres traspasasen el derecho natural. Los hebreos creían que el mundo visible representaba solo una fracción de la diversidad y la belleza del universo creado, y que la parte mucho mayor e invisible de tal universo estaba poblada de seres espirituales. De los dos relatos de la creación en Génesis se desprende claramente que Dios pretendía un universo ordenado de gran diversidad y una gradación de criaturas. En la primera línea del Génesis, la frase "los cielos" puede interpretarse mediante las líneas que siguen en el sentido de que existe un mundo tanto visible como invisible. En visiones proféticas de la corte y el concilio celestiales se señala a querubines y serafines que rodean el trono de Dios. Jacob se dice que escaló la escalera al cielo y que había querubines sobrevolándola. El profeta Ezequiel, en dos visiones diferentes de los querubines, los describe como parados debajo del trono de Dios. En una visión, Ezequiel describe que los querubines tienen 4 alas y 4 caras, mientras que en otra tienen 2 caras, la de un hombre y la de un león. El profeta Isaías tuvo una visión de un serafín de pie sobre el trono de Dios, que tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaba. Y uno llamó a otro y dijo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora bien, aunque la antigua tradición judía concebía que todo cuanto pasa en el mundo de la creación, sea bueno o malo, está supeditado a la soberanía de Dios, también existían seres sobrenaturales remanentes del caos original y que son causantes de enfermedades, muerte, destrucción y los escenarios más hórridos y funestos. Estas fuerzas poderosas y sobreterrenales estaban asociadas al caos y podían ser evocadas con el concurso de la brujería, tal y como se menciona en Job
capítulo 3, versículo 8. Pues ahí se dice que los malditos van a despertar al Leviatán. También se puede suponer que el mito posterior de la caída de los ángeles en el libro apócrifo de Primera Enoc 6, 11 y el relato bíblico de los hijos de Dios en el 6º capítulo del Génesis puede referirse a un mito más antiguo que contiene una etiología de las fuerzas demoníacas, en donde se creía que los demonios no eran otra cosa que esas almas incorpóreas de los ángeles que habían tenido relaciones sexuales con los seres humanos, que las veían sumamente apetecibles y que vagaban errabundos por la tierra. Hay otras menciones a entidades demoníacas en Levítico 7:17, en 2 Reyes 23:8 e Isaías 13:21, que probablemente eran referencias a entidades espirituales protectoras del mundo mesopotámico. También asociado con reinos caóticos y ruinas está el demonio que es mencionado junto con Lilith, llamado Cheirim en Isaías 34:14. Lilith generalmente se entiende como una especie de fantasma de la noche, debido a la supuesta etimología de Laila, que significa noche en lenguaje prearábico. Pero lo más probable es que Lilith sea derivado del demonio tormenta del mundo mesopotámico llamado Lilitú. La tradición rabínica asegura que este demonio es seductor, que vaga en parajes nocturnos y que puede hacerle daño tanto a hombres jóvenes como a niños. Quizá un verdadero demonio nocturno es el Palat Laila, el terror de la noche, mencionado en Salmos capítulo 21, versículo 5. Hay otra figura muy interesante, la de Azazel, que es un antiguo dios cananeo que habitaba los desiertos, que es mencionada en Levítico capítulo 16, versículo 8. Pues en la tradición bíblica es una suerte de demonio que habita estos lugares desérticos, al que se le envía el chivo expiatorio para calmar su ira. Hay algunos seres demoníacos que fueron enviados por el mismo Dios para cumplir alguna función. Estaba, por ejemplo, el Mashit destructor de Éxodo 12, que fue el que asesinó a los primogénitos de Egipto, muy similar al Lamatsu mesopotámico. Había otros demonios servidores de Dios que causaban muerte y enfermedad, y se mencionan, por ejemplo, en Deuteronomio 32, 24, en donde se hace referencia a esos seres que traen pestilencia, que traen dolor. Las enfermedades también están relacionadas con la figura de Rechep, un antiguo dios semítico de la pestilencia y también de la curación, que era llamado a través de encantamientos mágicos. Durante y después del exilio babilónico, Israel estuvo influido por las ideas del zoroastrismo. Esta concepción religiosa persa aseguraba que existe un campo de batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. El Dios creador y omnisciente, Ahura Mazda, se había procurado de seres celestiales que le tributasen para batallar contra la muerte y la crueldad
infringida por Arimán, que era todo lo detestable, que era la representación de lo deleznable, de la avaricia, de la ira desbordada. En el antiguo Israel se asumió la idea de que la maldad era provocada por seres extraterrenales que habían decidido rebelarse en contra del poder de Dios. La literatura de ángeles caídos abunda en el período post-exílico, es decir, después del siglo VI a.C. Se comenta en el libro de Enoc y en los jubileos que las almas de los gigantes, hijos de humanas y ángeles, ahogados tras el diluvio, poblaron la legión de seres celestiales y rebeldes. Azazel, en esta tradición posexílica, fue identificado como el emisario de Satán y la serpiente que tentó a Adán y a Eva. En jubileos, el jefe del espíritu maligno es Mastemá, el odioso, la animosidad, y Satanás, quien acusa a Israel ante Dios, los atrapa y los corrompe para que sean destruidos. En el martirio de Isaías, el líder de las huestes del mal se llama Samael, que literalmente significa Dios ciego. Aparece también Melquirá, llamado así Rey del Mal, y especialmente Beliar o Belial, que es llamado el Inútil. Él es el ángel de la iniquidad que gobierna a este mundo y causa la apostasía, el pecado, la magia, la persecución de los justos, morando en los corazones de los gobernantes inicuos de Israel. En los últimos días, los hijos de Israel abandonarán al Señor y se aliarán con Belial. Él gobierna el alma del perturbado por la ira y la falsedad, pero huye de quien evita la ira y odia la mentira, como se señala en el testamento del patriarca Adán. Belial hace que los justos tropiecen por medio de la promiscuidad y el pecado sexual, que también es una falta que se creía era provocada por el mismo diablo. Se le asignó el papel de progenitor de Caín, que los autores posteriores pensaron que logró mediante la unión con Eva en el jardín. El príncipe de los demonios es llamado Beelzebul, quien causa guerras, tiranía, adoración de ídolos, violencia y lujuria. Y según el testamento del rey Salomón, un libro apócrifo, reside en la estrella de la tarde. El diablo habita como su propio instrumento al que hace el mal. El viejo león salvaje es el padre de los dioses egipcios y persigue a Senat, a la esposa de José, el hijo de Jacob, por apartarse de él hacia el Dios de Israel y destruir sus ídolos familiares, tal y como se señala en otro texto apócrifo. Esta enemistad por escapar y atacar el poder del diablo es parte de la trama del testamento de Job. Job destruye un templo de ídolos y se le irá una ira retributiva por parte del diablo. Cualquiera que sea la actividad del diablo, sin embargo, se realiza con el permiso de Dios y de acuerdo con el plan providente de la divinidad para probar a los justos
y los demonios que entre la humanidad son malos. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 5, se narra cómo Yahvé está acompañado por Nergal, el dios mesopotámico del inframundo. Está también acompañado con Resheb, llamado la Flama, un demonio cananeo, causante de plagas, y está acompañado de una deidad llamada Deber, que era un dios cananeo de la pestilencia. Todos ellos atendían al Dios de Israel para desatar su ira sobre el mundo y limpiarlo de la impiedad. En el libro de las Revelaciones, los demonios son llamados la serpiente y el dragón, haciendo una reminiscencia clara a la serpiente del Génesis y al Leviatán mencionado por Isaías. Por ello, en el Nuevo Testamento se lee que Jesús dio a sus discípulos autoridad sobre serpientes y escorpiones en Lucas 10. En el libro de las Revelaciones se habla de espíritus inmundos parecidos a ranas. En el testamento de Salomón se relata acerca de demonios con cabeza de perro, otros con forma de toro o de dragones, con rostros como de aves o bestias como la esfinge. Espero que si te ha gustado el video te suscribas y nos veremos en una próxima ocasión.